No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 2. Andrew debería caer en el olvido. Eso es lo que le pasaba a los callados, los invisibles. Cuando alguien como él se hacía amigo de alguien como Thomas, no debería haber ningún lugar para pararse tras la gloria y el caos que Thomas dejaba atrás. Pero el chico siempre miraba sobre su hombro antes de doblar una esquina. Siempre volvía para hacer que Andrew lo siguiera. Le resultaba algo tan natural como respirar, la necesidad de revisar que Andrew no se quedara atrás. Temía el día que Thomas abandonara el hábito, pero todavía no lo había hecho. Incluso después de que se desviaran por los dormitorios para guardar el equipaje y se unieran al flujo de estudiantes que se vertía por los corredores de Wakewood. Thomas seguía regresando sobre sus pasos para que no quedaran separados entre todo el ajetreo. Andrew estaba embriagado de alivio. Ojalá esto nunca acabe. Dove ya estaba cambiando todo lo demás. Ella debería estar aquí con ellos, discutiendo con Thomas sobre algo innecesario hasta que él tuviera algún chiste que la desconcertara y la hiciera reír. Pero en cambio, la guerra de hielo de su hermana parecía estar extendiéndose también hacia Thomas. Andrew sabía que ellos habían tenido una discusión bastante grande antes de las vacaciones. Él había decidido no involucrarse esta vez, pero por lo general arreglaban todo fingiendo que nunca había pasado. Andrew no podía vivir de esa manera. Si algo salía mal, se asentaba en su pecho hasta que ya no podía soportarlo, y luego alguien tenía que arreglarlo antes de que escalara. Quizá Dove solo estaba reencontrándose con sus amigas. Tenía una rivalidad académica bastante dramática con su compañera de cuarto, Lana Lang. Era la clase de relación en la que competían por ver quién era la mejor de la clase todo el día. Pero ni bien se hacían las 4 de la tarde, se sentaban a compartir dulces y reírse por algún chiste interno. Pero Dove más Lana no involucraba a Dove más Thomas más Andrew. Orbitaban soles diferentes. Quizás porque Thomas no tenía tiempo, interés ni tolerancia para la mayoría de las personas y se los hacía saber. Otra gente existía solo en la periferia de Thomas, pero los mellizos Perrault eclipsaban toda su galaxia. Había algo embriagante sobre ser tanto para una única persona. Adictivo. Pero Andrew nunca lo admitiría en voz alta. Tengo que contarte algo, dijo Thomas, sus palabras apenas perdidas entre el parloteo de todos los demás estudiantes. Esta noche cuando salgamos a mirar las estrellas. Ah, ¿quieres que sigamos haciendo eso? Miró a Andrew preocupado. No deberíamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque eran estudiantes del último año ahora? Thomas tenía una necesidad crónica de contradecir todas las reglas, así que preocuparse no era algo propio de él. Yo todavía quiero, replicó Andrew. Las arrugas desaparecieron de la frente de Thomas. Te contaré todo esta noche, pero tienes que prometer que me creerás. Ok, eso suena críptico, empezó a decir Andrew, pero los dedos de Thomas se clavaron en su manga con suficiente fuerza como para hacerlo olvidar lo que estaba diciendo. El chico se quedó mirando sobre el hombro de Andrew y sus ojos fueron cubiertos por un manto de miedo. Nunca nada lo asustaba. Confundido, Andrew volteó, pero lo único que vio fueron uniformes de Wakewood y rostros sonrientes. Luego un grupo de estudiantes se hizo a un lado y Andrew lo entendió. La directora Adelaide Grant estaba parada en el vestíbulo con los brazos cruzados y tenía una expresión imperturbable. Parecía como si la hubieran sacado de una fotografía en blanco y negro. Llevaba pantalones de vestir, tenía tez clara, una cabellera canosa y unos ojos punzantes que veían todo. Thomas coleccionaba llamadas de atención y suspensiones de su parte. Eso significaba que Thomas y la directora se conocían muy bien. Cruzaron miradas y ella frunció el ceño. ¿No es demasiado temprano para que ya estés en problemas?, preguntó Andrew, pero luego vio con quién estaba hablando la directora. Había 2 policías, uno a cada lado, parados de un modo casual mientras miraban a su alrededor. Wakewood era un lugar que tomaba tiempo asimilar, ya que con sus cortinas pesadas estilo victoriano,
Alfombras obscuras, candelabros, pinturas al óleo, molduras doradas, el aroma a naftalina y libros viejos. La ambición y las tradiciones atemporales era mucho para digerir. Una de las policías tenía una gabardina color crema y acababa de mostrar su placa de detective. Siguió la mirada de la directora. Thomas volteó y se llevó a Andrew hacia un lado, abriendo un camino hacia el auditorio con sus codos y su mirada feroz. ¿Qué hiciste? Preguntó Andrew entre dientes. Nada, recién llegué como tú. Tenían que conseguir 3 asientos. Dove los encontraría luego antes de que empezaran los anuncios, pero Andrew no tuvo tiempo de decirle eso antes de que Thomas lo llevara a una de las hileras del fondo. Todas las actuaciones y las noches de premiación ocurrían aquí, y tenía el aire de un viejo teatro con asientos de terciopelo rojo y una iluminación tenebrosa. ¿Nos estamos escondiendo? Susurró. Thomas miró la fila de colas de caballo en la fila del frente, estudiantes de primer año, todas mirando sus teléfonos. Ya sabes, siempre se las agarra conmigo, aseguró Thomas, moviéndose incómodo e intentando acomodarse. Es probable que esos policías hayan venido a darnos una lección sobre drogas o algo por el estilo. Y vaya que sabes sobre eso, murmuró Andrew. Fue solo una vez. Este año tengo que corromperte para que dejes de ser tan inocente. Y a veces rompo algunas reglas. Solo si te obligo. Chocó su rodilla contra la de Andrew. Ni siquiera eres capaz de robar un lápiz. ¿Sabes lo que necesitamos? Tú, yo, mirar las estrellas y vodka. Me interesa mucho saber lo que dirías si no tuvieras filtro. Andrew estaba profundamente interesado en que eso nunca ocurriera. No podía arriesgarse a que su boca dijera cosas que solo se atrevía a gritar en su propia cabeza. Sabía que estaba sonrojándose porque Thomas sonrió de un modo travieso. Una de las chicas de primer año volteó hacia ellos escandalizada. Disculpen, ¿están hablando de actividades ilegales? Su susurro fue lo suficientemente fuerte como para que sus amigas la escucharan. Sí, vamos a robar todos los lápices de la escuela, respondió Thomas. Puedo acusarte con la directora, espetó. Serán más estrictos este año y quien haya estado vendiendo Adderall terminará mal. Lo mismo para los que se escabullan al bosque. Ustedes, de todas las personas, deberían respetar eso. Varias de las chicas con colas de caballo voltearon con los labios presionados. Algunas miraron con lástima a Andrew. Ay, por Dios, ¿esos son a los que les pasó esa cosa el año pasado? Susurró una a su amiga. Me sorprende que hayan regresado. Thomas empezó a levantar un dedo, pero Andrew sujetó su mano y se la bajó. Mantuvo una expresión neutral hasta que las chicas voltearon, pero tenía el corazón acelerado. No sabía de qué se trataba todo eso. Quizás por lo que le había hecho a su mano. No debería ser algo sobre lo que toda la escuela chismoseara. Él no era tan interesante como para que se preocuparan de ese modo. Varias filas por delante, Andrew vio la parte de atrás del blazer de Dove, quien estaba sentada con sus amigas de la clase de ubicación avanzada. Estaba riendo por algo que una amiga había dicho. Luego volteó hacia ellos. Debió haber mirado a Thomas a los ojos porque frunció el ceño y el chico se puso más serio en respuesta. Aportaron la mirada al mismo tiempo. Se escuchó un acople por uno de los altavoces y un profesor se acercó al podio para empezar con los anuncios matutinos. Era hora de escuchar un discurso exagerado sobre dar lo mejor para Wickwood y un repaso por todos los estudiantes brillantes que se graduaron de universidades de la Ivy League. Todos aquí eran elegidos de forma minuciosa para alcanzar la excelencia. Hora del éxito y hora de triunfar. Aunque la realidad era que la mayoría de los estudiantes estaban aquí gracias a las cuentas bancarias de sus padres. Dove había aprobado los exámenes de ingreso gracias a su propio intelecto, pero Andrew apenas logró hacerlo con suerte, y también porque su padre había pagado la matrícula más cara y hecho algunas donaciones cuando lo presionaron. Thomas se ubicaba honradamente en el medio. Sus padres eran artistas y ostentaban su riqueza como si fuera descartable, ya que podían vender una obra en cientos de miles de dólares un día y gastar de modo impulsivo todo el dinero al día siguiente. Significaba que su hijo iba a una escuela increíblemente costosa, y aún así, usaba sus uniformes hasta que eran harapos deshilachados y le daban uno nuevo. Sus calificaciones eran peores que las de Andrew.
pero al menos tenía su arte. Era muy talentoso. Andrew escribía cuentos de hadas crueles y bellos, y Thomas podía ilustrarlos con su bolígrafo con una belleza macabra que hacía que incluso los profesores pasaran por alto sus interminables problemas de conducta. Andrew intentaba escuchar al profesor hablar, pero lo único en lo que podía pensar eran en esos policías. No podían estar aquí por Thomas. Tan solo... No, no podía ser. Pero bastaba echarle un vistazo a su amigo y podías ver que su boca estaba llena de espinas y mentiras. Si Dove se hubiera sentado con ellos, habría hurgado clínicamente entre todas las porquerías de Thomas y descifrado la verdad. Andrew mantuvo la voz baja. Tú y Dove pelearon antes de las vacaciones, ¿verdad? ¿Nunca se amigaron? Thomas se mordió la uña del pulgar. No. Eso lo explicaba. Uno de los dos tendría que ceder en algún momento, pero esta vez parecía que su terquedad individual estaba ganando. La directora fue la siguiente en tomar la palabra con un discurso motivacional sobre los exámenes y la excelencia, y algunas amenazas sutiles sobre la tolerancia cero para el abuso de sustancias y las guerras de bromas pesadas. No había ningún policía a la vista. Quizás se habían ido. Fue entonces que Andrews notó que aún estaba sujetando la mano de Thomas en el asiento, sus dedos con su red de delicadas cicatrices sobre los nudillos manchados de carbonilla de Thomas. La apartó enseguida. Thomas no lo miró, solo se cruzó de brazos y se hundió todavía más en su asiento. Andrew tenía que hacer que Thomas y Dove se reconciliaran. Pero más tarde. Estaba demasiado cansado ahora. El verano en la casa australiana de su padre lo había dejado delgado, y el vuelo de regreso a los Estados Unidos siempre era brutal, con el jet lag que le dejaba unas ojeras pronunciadas. Fantaseaba con disolverse en las sábanas en su dormitorio, mientras Thomas daba una diatriba sobre lo ofensivas que eran las matemáticas, o sobre que su lugar era el bosque, como si fuera una especie de niño hada que planeaba escapar hacia los árboles y nunca volver a mirar atrás. Para cuando la asamblea terminó y los pasillos se llenaron de estudiantes camino a sus clases, Thomas lucía pálido, a punto de ahogarse en sus propios secretos. No ayudaba que la directora estuviera avanzando directo hacia ellos. Seguro sigue de largo, dijo Thomas. No fue así. Hola, caballeros, saludó la directora Grant. Espero que se encuentren bien. Señor Perrault, ¿el vuelo estuvo bien? El señor Rie veo que descuidó su blazer. Por suerte podrá rectificar eso antes de clase. Pero primero le pido que me acompañe un momento. Andrew vio que los policías no se habían ido. Estaban parados en la escalera que llevaba a las oficinas del cuerpo docente. Los estudiantes fluían a su alrededor susurrando por lo bajo. No hice nada, aseguró Thomas con una voz demasiado aguda. La preocupación suavizó el rostro de la directora y eso fue más aterrador que una reprimenda. Desafortunadamente es algo sobre sus padres. Estos oficiales quieren hacerle unas preguntas. Andrew miró a Thomas, pero la expresión del chico había quedado en blanco. Parecía más pequeño que de costumbre, más desaliñado. Su cabello pelirrojo lucía algo desordenado. Y también estaba la sangre en su manga. La directora Grant volteó hacia la escalera, pero Thomas se quedó congelado. Andrew se desabrochó el blazer. Toma esto. Cubre la mancha. Pensó, pero no dijo. Thomas se lo puso. Las mangas le quedaban un poco largas. ¿Vienes conmigo? La directora había llegado a la escalera y lo estaba mirando con intensidad. Puede reencontrarse con sus amigos en el salón de clase, señor Rie. Vamos. Thomas subió afanosamente la escalera y los policías lo siguieron justo por detrás. Era como si estuviera yendo a la horca. Sintió un nudo en el pecho y de repente el mundo pareció moverse a su alrededor. Regresar a Wickwood y volver a verse con Thomas se suponía que mejoraría todo. Nada debería desmoronarse tan rápido. Andrew no podía seguirlos, pero... Maldición, tenía que hacerlo. Esperó unos segundos mordiéndose la mejilla desde el interior de la boca y se escabulló por la escalera. El piso del cuerpo docente era un lugar prohibido si no se contaba con un permiso explícito, pero Thomas le había susurrado vienes conmigo, así que nada más importaba.
Avanzó sin hacer ruido por los corredores de antiguas alfombras borgoña y puertas de caoba obscura junto al empapelado castaño. Había varias obras de arte invaluables que decoraban las paredes con sus marcos dorados. Era difícil no sentirse asfixiado por el lujo de este lugar. Apoyó la oreja en la puerta de la oficina de la directora y aguantó la respiración. Voces apagadas, pisadas sobre la alfombra. Andrew sabía que había 2 sillones de cuero frente al intimidante escritorio de la directora, y detrás de este, una biblioteca que llegaba hasta el techo, llena de libros clásicos y antigüedades. No sonaba como si se hubieran molestado en sentarse. Explicarte la situación, hijo. Soy la detective Stephanie Bell. ¿Por qué no tomas asiento? Estoy bien. Ese era Thomas, con una ira contenida. Primero, ¿puedes decirnos en qué momento llegaste a la escuela? La voz de Bell sonaba relajada y eficiente, una escarcha fría que cubriría sin piedad cualquier cosa nueva y verde. Nadie hacía preguntas del estilo ¿dónde estabas cuándo? Por una buena razón. Andrew sentía la piel bastante tensa. Esta mañana, contestó Thomas con precaución. ¿Vives en la ciudad? Tardas 1 hora en conducir hasta aquí, ¿verdad? Tomé temprano el autobús. ¿Tienes el billete? ¿Está validado? Oficiales, intervino la directora con cierto filo en su voz. Me informaron que sería una reunión para recabar información sensible, no un interrogatorio. ¿Necesita que llame a sus tutores? Desafortunadamente es por eso que estamos aquí, señorita doctora Grant. Mis disculpas. Esto surge a raíz de un llamado de emergencias preocupante. Los vecinos reportaron escuchar ruidos fuertes de su casa anoche, señor Rie. Gritos. Andrew olvidó cómo respirar. El momento no parecía real. Arrodillado frente a una cerradura, escuchando a su mejor amigo, su corazón, ser disecado. No había nadie en la casa esta mañana, agregó la detective. La casa estaba hecha un desastre. Parecía como si la hubieran atacado a un animal y había sangre. A juzgar por la cantidad de sangre, presumimos que no es tuya, así que nos preguntábamos si sabías algo al respecto. Disculpen. Se escucharon unas pisadas como si la directora hubiera salido de detrás de su escritorio. ¿Thomas necesita un abogado? ¿Qué es lo que está insinuando? No estoy insinuando nada, señora. Solo estamos intentando contactar a los padres del chico, pero nadie atiende las llamadas. ¿Mencionaron si salían de la ciudad, Thomas? Silencio. Se mantuvo así por un largo rato hasta que farfulló. No lo sé. Quizás. Había mucha sangre. ¿Preguntaron en los hospitales cercanos? Preguntó la directora. Por supuesto, señora. ¿Y bien, Thomas, hubo una pelea anoche? ¿O una fiesta, quizás? ¿Algo que se haya salido un poco de control? No. Escupió la palabra como si quisiera destripar a la detective. No sé nada, ya me había ido. La voz de Bell sonó con mayor decisión. Pero mencionaste que saliste esta mañana. Sí, muy temprano. Todavía estaba oscuro, eso quise decir. Está bien, no hace falta que te agites. Imaginamos que debes estar preocupado por tus padres. Thomas no sonaba preocupado. Eso había sido lo primero que Andrew había notado. Pero quizás podía leer demasiado bien a su amigo. Imaginaba su lenguaje corporal en ese momento, tenso y a la defensiva, con los dedos sobre su labio inferior o en algún hilo suelto, o en la manga ensangrentada debajo del blazer prestado. Estoy seguro de que tus padres están bien, pero mandaremos a analizar la sangre y seguiremos con la búsqueda. Doctora Grant, ¿podría comunicarse con su contacto de emergencia y alertarle de la situación? Las voces continuaron por un minuto a medida que intercambiaban información y luego el picaporte se movió. El cerebro de Andrew se detuvo por un momento cuando la puerta de la oficina empezó a abrirse. Luego recordó empezar a correr. Llegó a la escalera antes de darse cuenta de que lanzarse desesperado lo haría verse más culpable. Era tan malo para el engaño. Fingió estar mirando una de las obras de arte vagamente impresionista en la pared cuando los policías pasaron por detrás de él. ¿Qué opinas? El muchacho miente, aseguró la detective con tono terminante.
y quiero saber por qué. Sus ojos se cruzaron con los de Andrew y enseguida se quedó en silencio. Su sonrisa se volvió delgada, apenas amable, y siguió bajando por la escalera después de su colega. Detrás de él la directora se aclaró la garganta. Andrew volteó con lentitud, sonrojado. Vaya, señor Perrault, dijo la directora Grant para nada sorprendida. Creo que se está perdiendo la primera clase. ¿Es que se me perdió algo? Mintió Andrew. Un lápiz. A su lado, Thomas había intentado controlar su ceño fruncido, pero al escuchar esto levantó una ceja. Era una pésima mentira, está bien, pero Andrew no tenía mucha experiencia con esto de salirse con la de él. A pesar de lo que me dice mi instinto, comenzó la mujer, quiero creer que no estaba escuchando conversaciones a las que no lo llamaron. Esta reunión tenía información confidencial y no toleraré chismes en mis pasillos, señor Perrault. Andrew asintió demasiado rápido. La directora volteó hacia Thomas. Hablaré con su tía, pero estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Sus padres son excéntricos, como todos sabemos. Estoy segura de que averiguaremos dónde están antes de que termine el día. Thomas no dijo nada. La directora le hizo un gesto para que bajara antes de mirar a Andrew con severidad. Puede irse. La expresión seria de su boca decía váyase o será sancionado, así que Andrew se lanzó corriendo tras Thomas. Marcharon a la par la clase de inglés, pero Andrew sentía tan perturbado que no podía recordar dónde quedaba el salón. Thomas seguía sin mirarlo. El muchacho miente. ¿Qué pasó? La voz de Andrew apenas era más fuerte que un susurro. ¿Es sobre lo que me ibas a contar? Nada, ya los escuchaste. Mis padres son raros con su arte. Quizás ni siquiera sea sangre y yo no sé. No. Se interrumpió y se mordió el labio inferior. Andrew casi se tropieza. Thomas nunca tartamudeaba, tampoco le mentía a su mejor amigo. El corredor estaba vacío y las puertas de los salones de clase estaban cerradas. Les pondrían media falta antes de que el año escolar siquiera empezara. Empezó a decir eso, pero Thomas lo sujetó de la muñeca y lo llevó a un pequeño rincón. Se presionaron contra las cortinas gruesas de terciopelo junto a una enorme ventana, donde varias motas de polvo flotaban frente al vidrio. El mundo se sentía demasiado silencioso, demasiado pesado. Cada respiración parecía salir temblorosa de los pulmones de Thomas. No será como el año pasado. Tenía un brillo desesperado en sus ojos. No te pasará nada malo, te lo juro. Las cosas malas le ocurrían a Thomas, no a Andrew. Él era el que necesitaba que lo protegieran ahora. Andrew no podía evitar notar que ningún adulto le había preguntado a su amigo si estaba bien. Ya lo resolveré, agregó Thomas. No quiero que te vuelvas loco con esto, lo solucionaré. ¿Me crees? Si se pasaran más cerca podrían fusionarse con la piel del otro. Quiero que lo digas. La voz de Thomas sonó más firme. Podría clavar a Andrew contra la pared con la manera en que enunció esas palabras. Te creo, susurró Andrew.